Senador Inti Asprilla. Senadora Naida Blake tiene el uso de la palabra. Ya está escrito, senador, ¿no? Gracias, señor presidente. Un saludo muy especial para todos. Creo que para nadie es un secreto y creo que muchos coincidimos en esto, que los sistemas pensionales en el mundo enfrentan crisis. Crisis por el envejecimiento, por la deuda pública, por la inflación. Y nuestro sistema pensional no es la diferencia, en realidad no hay excepción. Creo que todos coincidimos en esto. Sabemos que nuestro sistema es ineficiente, es insostenible, es inequitativo. Desde el Partido Conservador somos conscientes de esa realidad, pero también somos conscientes de la necesidad de presentar una reforma al sistema, pero una reforma responsable. ¿Cuál es la mejor reforma? La mejor reforma pensional es aquella que parte de la formalidad, del acceso al empleo. Y nuestro mercado laboral, lastimosamente, es un mercado donde predomina la informalidad. Las cotizaciones en nuestro país tienden a ser reemplazadas por gasto público. Y eso continúa haciéndolo la propuesta del Gobierno Nacional. Más de la mitad de los trabajadores en nuestro país están en informalidad. Son más de 12 millones de personas en nuestro país que más adelante van a necesitar precisamente de esas rentas, de esos subsidios, de esas ayudas, y eso se traduce en un mayor gasto público. Ese subsidio o esas rentas no son ni constituyen pensión, como bien lo establece la Constitución. Pero ¿quiénes tienen precisamente esa carga de mantener nuestros sistemas pensionales? Son nuestros jóvenes. Y hoy nuestros jóvenes tienen la tasa de desempleo más alta, el 16% por encima de la media nacional. De esta forma no hay manera de lograr un equilibrio, de poder invertir esa pirámide. Por eso esta discusión no puede ser de espaldas a la realidad de nuestro país. Desde el Partido Conservador decidimos acompañar la ponencia alternativa de la senadora Norma Hurtado, porque fue una ponencia basada en el estudio, una ponencia responsable, una ponencia que consultó a diferentes expertos, pero sobre todo que incluyó las líneas azules de nuestra bancada. Y esa primera línea fue precisamente que esta propuesta de la senadora Norma promueve un sistema más acorde a la regla fiscal y al marco fiscal de mediano plazo. Con el hecho de reducir el umbral de 3 a 1,5, primero buscamos y lo que se pretende es reducir esas asimetrías del sistema. Por lo tanto, reducir también esos subsidios a las altas pensiones. Y ese ahorro que se pueda tener, puede contribuir sobre todo a beneficiar a aquellas personas y a aquella población que hoy en día tiene mayores brechas, como las mujeres, como las personas que transitan desde la formalidad a la informalidad, como las personas que están en la ruralidad, como aquellas personas que hacen parte de la población con discapacidad. Aquí tenemos que ser prudentes. El Congreso tiene que ser prudente en cuanto a sus decisiones. Por el concepto que nos envió el Ministerio y el equipo del Ministerio de Hacienda a la Comisión Séptima, supimos que esta propuesta de los 3 salarios mínimos del Gobierno Nacional aumenta el hueco fiscal. Cuando debemos trabajar por disminuir el hueco fiscal, la propuesta del gobierno la aumenta y estamos hablando de aproximadamente 678 billones de pesos. Esta es una cifra muy similar al presupuesto general de la Nación que aprobamos para el año 2024. Todo el presupuesto, todos los recursos prácticamente destinados al hueco fiscal. La senadora Norma bien nos contó que con la propuesta del 1,5 se ahorran 20 puntos del PIB. Estaríamos ahorrando más de 315 billones de pesos. Y eso es algo muy importante que esta plenaria no puede desconocer. Segundo,
protege el ahorro de los colombianos. Y esto es uno de los temas más sensibles para nuestro país y que nos pide y que nos exija al Congreso de la República que seamos muy responsables. Los ahorros de los colombianos son intocables. Tenemos que cerrarle la puerta al gasto público, blindar sobre todo los recursos de las personas, los recursos de su trabajo. Tenemos que proteger esos recursos porque es en el momento de la vida de una persona, el momento cuando es más vulnerable, que esa persona necesita precisamente los recursos producto del esfuerzo de su trabajo. Esta propuesta busca que quien maneje esos recursos sea un organismo autónomo, sea un organismo... Un segundito, senadora ponente. Los señores de la puerta nos ayudan con la entrada y los que no tienen nada que ver con esta discusión, con este debate, el orden del día, pueden salir al salón social para que podamos escuchar la senadora Nadia Blake, que también es ponente o firmó la ponencia que se está discutiendo. Gracias, presidente. Como les decía, esos recursos deben estar en una entidad que sea autónoma, independiente, pero sobre todo una entidad técnica, una entidad que garantice la rentabilidad de los recursos del ahorro de los colombianos, una entidad que se deba también a esos sectores financieros, que conozca las reglas del sector financiero. El Fondo del Ahorro del Pilar Contributivo, con todo respeto, no puede quedar en manos de Colpensiones. Si en realidad queremos que el ahorro de los colombianos se respete, tenga esa rentabilidad deseada, no puede quedar el ahorro en manos de los vaivenes o de las decisiones políticas de un instituto, de una entidad que depende del gobierno de turno. Tercero, la propuesta alternativa premia el ahorro de los colombianos. Cuando iniciamos el debate de esta reforma, en los diferentes estudios actuariales que se hicieron, en los diferentes ejercicios, teníamos como resultado que esas personas que cotizaron al sistema, pero que a pesar de cumplir la edad, no lograban el número de semanas exigidas en la ley, caen en ese pilar semicontributivo. Pero el resultado de esa renta, una vez hicimos los ejercicios, estaba por debajo del pilar solidario. Y esto no es justo con los colombianos que hicieron un esfuerzo para contribuir al sistema, con un esfuerzo para hacer esos aportes y esas cotizaciones. Esta ponencia alternativa permite y garantiza primero que la edad de esas personas que están en el pilar semicontributivo no se aumente, sino que mantiene los 57 años para las mujeres y los 62 años para los hombres. Y segundo y muy importante, mejora esa renta vitalicia. Garantiza que esa renta vitalicia que van a recibir más del 80% de colombianos que van a caer en este pilar, que no logran el número de semanas exigidas en la ley, que esa renta vitalicia en todo momento siempre esté por encima del pilar solidario. Así garantizamos una verdadera justicia social. Cuarto, desde el Partido Conservador insistimos, y así fue incluido en la ponencia alternativa, aumentar ese periodo de transición, esa vigencia, pasar de 2025 a 2027, porque queremos que ese periodo sea un periodo suficiente para que Colpensiones, quien va a recibir a 24 millones, quien ahora va a administrar las pensiones de 24 millones de colombianos, tenga un tiempo prudencial, un tiempo suficiente para modernizarse, para adquirir la tecnología necesaria, el talento humano necesario para administrar precisamente un rubro grande de pensiones, el rubro más grande o los pensionados más grandes de nuestro país. Por último, algo que fue tenido en cuenta por la ponencia alternativa fue la multiplicidad de cotizaciones, y esto es muy importante. ¿Qué pasa con aquellas personas que tienen varios contratos? En esta ponencia alternativa se garantiza que esas personas coticen el 1/5 de un contrato y el resto de sus contratos pues vaya al fondo privado. Hoy estamos ante un hecho histórico. Desde hace muchos años se ha hablado de una reforma pensional. Tomemos esa decisión con responsabilidad,
pensando sobre todo en las nuevas generaciones, en el futuro que le vamos a dejar a los jóvenes de nuestro país, pensando también en nuestra economía, en el ahorro de los colombianos. Y tomemos precisamente esas decisiones con responsabilidad, pensando en la equidad también, pero sobre todo en la justicia. Gracias, señor presidente.